Pues buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este Foro Virtual de Investigación Educativa 2021. Lleva por nombre esta ocasión la investigación educativa y el pensamiento crítico en el marco de la pandemia y retos en la post-pandemia. Creo que la tarea que viene después de esto que estamos viviendo es una tarea muy ardua, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a la educación. Estamos en la mesa 7C, que se titula Desarrollo del lenguaje, una mirada integral. Mi nombre es Julio César Bustos Solís y me acompaña el maestro Víctor Medel Ocampo. Entre él y yo vamos a hacer los comentarios a cada uno de los trabajos que hoy se presentan. Y tenemos un invitado que es con el que vamos a abrir, que nos va a compartir su experiencia en todo esto que se refiere a la investigación. Él es el maestro Víctor Hugo Palacios Ugardo, y él estará compartiendo con nosotros su experiencia como primer número. Bueno, vamos a comentarles lo que es la dinámica de trabajo del día de hoy. La dinámica es muy sencilla. Cada una de las ponencias seleccionadas que se presentan el día de hoy tendrán 10 minutos para mostrarnos el avance de su investigación. Al terminar, todos los compañeros que estamos reunidos el día de hoy, que somos 9 hasta ahorita, al terminar tendremos la oportunidad de poder hacer alguna pregunta directa para cada uno de las participantes. El día de hoy son tres mujeres las que presentan sus avances de investigación y la experiencia del maestro Víctor, por supuesto. Al terminar, el público podrá realizar entonces las preguntas directas y el maestro Medel y un servidor vamos a realizar los comentarios sobre el ejercicio que mostraron. Usaremos, por supuesto, el chat para escribir las preguntas que surjan a lo largo de la ponencia y que serán respondidas al término de esta. ¿Sí? ¿Alguna duda de alguno de ustedes para este ejercicio? Creo que no, ¿verdad? Es muy, muy claro. Adelante. Si alguien tiene alguna duda, adelante, ¿eh? ¿No? Perfecto. Bueno, iniciamos entonces. Como ustedes saben, el mundo entero atraviesa quizá uno de los momentos más difíciles en la historia moderna. La pandemia que se generó por el COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron alrededor del mundo con el fin de contener su propagación. Posibilitaron, entre otras cosas, una reflexión muy profunda sobre la normalidad, poniéndolo en un lugar flexible y a partir de ahora en construcción. Esta construcción es lo que vamos a poder visualizar el día de hoy con los trabajos que nos presentan tres de las alumnas que estudian la maestría. La maestría en educación básica creo que son las tres participantes. Los sistemas educativos tienen una oportunidad de oro. Sí, yo creo que en el marco de esta reflexión nos hemos dado cuenta de todas las bondades que tiene el trabajo en línea, ¿no? Entonces, esta oportunidad es lo que nos vamos a permitir. Y nos preguntamos entonces sobre el funcionamiento de las escuelas, de lo que enseñamos y por qué lo enseñamos, ¿sí? De todo esto que resulta como un punto muy delicado que posibilitará o no el avance de la educación. Creo que este es tema fundamental, ¿no? De todos nosotros. Entonces, referente a esto, vamos a ir trabajando el día de hoy con estas cuestiones. Como les decía entonces, el confinamiento, este encierro ha hecho que emerjan exigencias más novedosas, ¿no? Para todas las personas. Es preciso entonces indagar sobre lo que preparamos todos los días o lo que no estamos preparados para afrontar con éxito y sobre el gran papel que tiene el sistema educativo en una situación, teniendo en cuenta además que estas exigencias parecieran no estar relacionadas con la cuestión académica, ¿no? Cuando el enfoque es la acumulación de toda la información. Dice un autor, no es extraño que para gran parte de la sociedad el confinamiento haya generado emociones de insatisfacción, de angustia y en muchas ocasiones de ansiedad o de tristeza que se mezclaron con un aburrimiento que para algunos resultó insoportable. Este autor es Santos 2020 y yo creo que todos experimentamos, sobre todo, bueno, yo que me dedico al nivel superior, me he dado cuenta
de que mis alumnos la sufrieron muchísimo, no nada más los alumnos, también nosotros creo que lo hemos sufrido bastante. Entonces, la cuestión resiliente en este trabajo yo creo que es lo que nos va a llevar a un buen desarrollo de las actividades que podemos estar realizando en el día a día. No está en duda que la pandemia aceleró todos los procesos de virtualización de la educación. Hay que atender esta situación de manera contundente y estructurada. En cada contexto surgirán nuevas posibilidades y nuevas necesidades, de acuerdo, por supuesto, a los alcances, a las iniciativas de los diversos actores educativos y sociales. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas posibilidades y esas posibilidades son las que podemos mostrar en un ejercicio como este, en un ejercicio como el que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, y sin más preámbulos, pues es precisamente que estamos hoy aquí reunidos en el marco de la edición número 21 del foro que organiza la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162 de Zamora. Este año lo dedicamos a la investigación educativa y al pensamiento crítico tan importante en este tiempo, ¿no? En el marco, por supuesto, de la pandemia y los retos que vamos a enfrentar en la post-pandemia. De estos retos hablaremos en los trabajos del día de hoy y para dar inicio, bueno, conoceremos el trabajo de un compañero que lleva por nombre Víctor Hugo Palacios Lugardo, quien nos hablará de la metodología utilizada y de los resultados, las dificultades enfrentadas, estas dificultades tanto teóricas, metodológicas, empíricas, y cómo estas fueron sorteadas, ¿no? A lo largo de su investigación. Además, la relación con sus tutores y algunas sugerencias que puedan compartir, que él nos pueda compartir con las compañeras y compañeros de esta mesa. Demos la bienvenida entonces al maestro Víctor Hugo Palacios Lugardo para que nos comparta esta experiencia que él vivió y que nos va a servir muchísimo a todos los que estamos realizando investigación en este momento. Adelante, maestro. Creo que ya me escucho por ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, sin tanta vuelta, gracias Julio, gracias por invitarme, gracias UPN y gracias por invitarme a este foro virtual de investigación educativa 2021. Soy el profe Hugo Palacios, por ahí exalumno, egresado del subcentro de Cobayana, allá en la región costa del estado, estamos fuera. Bueno, mi trabajo en aquellos años estuvo enfocado al lenguaje, un trabajo de comprensión lectora, el cual voy a tratar de exponerles de forma rápida en la diapositiva que tengo por aquí, avanzar, luego la quito y luego sigo sobre las dificultades, ¿verdad? Hay cualquier cosita, una seña y voy a estar muy al pendiente. Ahí van, a ver, vamos a echar aquí con la tecnología. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí me escucho? ¿Te escuchas y se ve? Ok, perfecto. Bueno, en aquel momento mi trabajo se denominó Aprender Comprendiendo en cuarto grado de primaria. Fue un trabajo, una tesis de 5 capítulos, en los cuales, así de forma rápida, en el primero abordamos el contexto y la limitación del objeto. En esta hago una referencia clara dónde está situada la escuela, aula, el problema cómo afecta a nivel mundial, luego nacional y luego local. Para darnos cuenta fue preciso hacer un diagnóstico, el cual lo aplicamos en 2 grupos prácticamente, porque eran muy pequeños en aquel entonces. Una vez con los resultados ya obtenidos, voy pasito a pasito, a la jerarquización de estos. Con esto nos dimos cuenta cuál tenía mayor impacto e estaba limitándonos al logro de los aprendizajes esperados. Ya una vez teniendo, ahora sí que el problema definido, con esto llegamos a lo que fue para nosotros la construcción del objeto de investigación, ya partiendo de las 2 realidades, la empírica y la teórica. Cabe mencionarles que lo hicimos también bajo investigación-acción, porque, bueno, nos permite por ahí conocer la práctica y mejorar nuestra realidad ya a partir de una investigación. Ahí en esta parte, estoy en el primer capítulo, para que los que quieran por ahí replantear un poquito.
Hicimos 3 preguntas prácticamente. La primera que ven ahí en su pantalla es una pregunta personal, la segunda es una pregunta teórica y la última es una pregunta profesional. Entonces, aquí quisiera yo sugerirles desde ahorita que la primera pregunta fue muy útil para mí en su momento hacer uso del análisis heurístico que plantea Vargas Boy. En este mismo primer capítulo también fue muy importante conocer la teoría bajo la cual nos íbamos a desarrollar durante el trabajo y vimos que la más conveniente, la más cercana, era la de la psicolingüística porque nos permitía predecir y modificar los esquemas que los alumnos ya tienen interiorizados. De ahí buscamos algunos autores, que es algo de lo que a veces cuesta mucho trabajo. Ubicamos a Yolanda Regundín, María Luna, Ferreiro, entre otros que por ahí están en la parte final de mi trabajo de tesis. Con estos más o menos vimos lo que viene siendo hasta el segundo paso de lo que plantea McKernan, porque también utilizamos un libro de McKernan que nos ayudó en cuanto a investigación y acción. Para esto estoy hablando de un trabajo que se denomina Investigación, Acción, Currículum, de Editorial Morata, la cual también se la sugiero ya desde ahorita, porque te permite tener una guía clara de lo que vas haciendo. Esto nos llevó ya a un capítulo 12, el cual en su momento nosotros lo llamamos lectura y comprensión. Ya teníamos todos los productos, los videos, las fotografías, los diarios de campo. Ahora pasamos a la fase de sistematización, la cual ya con toda la información acumulada tuvimos que hacer categorías para un análisis, ¿verdad? En esto también nos ayudó mucho los textos de Javier Vargas nuevamente, porque sugiere por ahí unas ideas muy sencillas de cómo poder hacer categorías, porque ya con la carga de trabajo complica a veces, ves todo como enredoso y a la presión de los asesores y todo, como que a veces uno se tensa un poco. Algo muy importante en ese capítulo también, ya cuando están sistematizando y que les van a pedir sus asesores por ahí, es la triangulación. ¿En qué consiste? En tener el problema, pero desde los tres lados, ¿no? Los alumnos, nosotros y la teoría, y llegar a una conjunción. En eso prácticamente consiste, que por eso asesores también los van a ayudar. En un capítulo 3 de nuestro trabajo, así rapidito, creo que tengo 7, 8, hablamos de las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque los seres humanos siempre estamos propensos a que nuestra actitud cambie, o dependiendo qué tan contentos o qué tan enojados o qué tan positivos o negativos estemos. En esta parte trabajamos categorías muy específicas: motivación, estado de ánimo igual actitud. Trabajamos el afecto de los alumnos, el afecto que recibían en casa, el afecto que damos nosotros, el afecto entre ellos también ahí. Esto nos llevó también a que ellos mostraran personalidad, tal como eran al estar juntos nosotros con ellos, ¿verdad? También por eso me pasó una letra, es creatividad, la última, esto de las prisas. La creatividad nos sirvió para ver que el alumno, cuando es motivado, su producción es mucho mayor, ¿verdad? En una parte más que vimos en el capítulo 4 de mi trabajo, fueron las estrategias. En esa parte nosotros trabajamos lectojuegos, trabajamos la inclusión de los alumnos porque es muy importante. Trabajamos las inteligencias múltiples, la socialización, e hicimos un uso constante de las tecnologías actuales de la comunicación.
también se entienden como tic, yo las interpreto como tic. Algo que nos ayudó también, cuando ya tenemos todo esto, ya trabajo casi terminado, nos dimos cuenta bueno, que es muy importante como reflexión final, educar a partir de las emociones de los alumnos, tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje y más que nada, priorizar el juego y con esto fortalecer el estilo de enseñanza. Ahí si alguien tiene algún trabajito dedicado a comprensión lectora, pues hay unos trabajitos simples que por ahí y ejercicios que en lo posterior les estaré por ahí sugiriendo. Esto es en cuanto a la estructura del trabajo. Vamos a salirnos y ponernos en la otra pantalla. A ver. Ya estamos por acá otra vez. Sí me sigo escuchando y viendo, ¿verdad? Porque esto de las tecnologías, a veces, como yo siempre he dicho, que los humanos estamos más acostumbrados a ese trato directo, a ese toque, a esa sonrisa directa, porque a veces en la pantalla me ve un montón de caritas y todos ahí como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Por ahí, ¿por qué hicimos uso del asunto de trabajar investigación, acción a partir de McKenna? Una, porque nos plantea una espiral reflexivo, ¿sí? Que iniciamos nosotros con la observación en el primer capítulo y la planificación igual en el primero al finalizar, nos vamos en el segundo con la acción y en un último momento nos quedamos con la reflexión. ¿Hasta ahí vamos bien, mi Julio, o me sigo de corte? Está sobre el tiempo. Ok. Entonces, bueno, me reservo aquí otras cositas, me espero al siguiente paso. Acabo, aquí está, bien anotado. Gracias Hugo. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta para Hugo Palacios, quien él abrió como invitado para presentarnos su experiencia de titulación? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono sin problema. De no ser así, bueno, continuamos. Yo recomiendo que usemos el chat. En el transcurso que están presentando surgen muchas dudas. Hay que escribirlas en el chat para posteriormente poderlas compartir entre todos, ¿no? Bueno, antes de continuar, me gustaría nada más hacer algunas precisiones con el trabajo de Víctor. Para algunos de los que estudian maestría en educación básica en línea y maestría en educación básica de manera presencial, bueno, tal vez les pareció algo distinto la cuestión del trabajo de las 3 preguntas. Estas 3 preguntas que habla Víctor las trabaja un autor que se llama Javier Vargas Gil. Él es un profesor del ITESO de Guadalajara, me parece, si no me equivoco. Él trabaja 3 preguntas precisamente, que es la personal, la teórica y la profesional. Esto lo que da es mucha claridad al momento de organizar su tesis y su índice capitular. Lo que responde, los capítulos, cada uno de los capítulos responde a una de las preguntas. Y esta cuestión, como investigadores, nos acerca muchísimo más a entrelazar estas preguntas y esa teoría de Vargas Gil con la cuestión de la investigación-acción, ¿sí? Entonces, es recomendable. Víctor lo hizo muy bien y creo que clarificó muchas dudas que existen a lo largo de la creación de la tesis en la maestría. De todas formas, vamos a estar en contacto por si alguien de ustedes necesita algún texto de los que Víctor nos pueda compartir y de las estrategias que él hablaba, pues también podemos hacerlo, ¿no? Sobre todo porque el área en el que estamos todos los reunidos aquí tiene que ver con el tema de Víctor. Bueno, y continuamos entonces. Muchas gracias, Víctor, por cierto. Bueno, la tecnología y el mundo digital han acortado mucho las relaciones, ¿no? Y las actividades interpersonales para convertirlas en cuestiones intangibles y virtuales. Si hoy en día ya es difícil captar la atención de los adultos, lo es aún más con los niños. Los nativos de esta era digital es este contexto, ¿no? en el que nacieron.
¿Cómo entonces se puede hacer atractivo a los ojos de los niños algo tan sencillo como un libro? Que no tiene sonido, que no tiene luces, no tiene ni la pantalla táctil, esta que conocemos en los celulares, ¿no? La tableta, no es una tarea simple. Para ello conoceremos el trabajo de la compañera Berta Yolanda Jiménez Beltrán, que se titula El gusto por la lectura. Berta, bienvenida y adelante con tu trabajo. Maestro Víctor, ahora Muchas sí, gracias, maestro. después de la compañera, ahora sí entramos con todo. Muchas Adelante. gracias, maestro. Déjeme, presento pantalla también. Gabriel. Para contextualizar un poquito, la maestra Berta estudia la maestría en educación básica en línea, ¿sí? Entonces, hace unos días platicábamos, mientras Berta te puedes poner tu presentación, voy a hacer algún comentario nada más. Tú me avisas en cuanto estés lista. Sí, está bien, maestro, gracias. Sí, hace unos días platicaba con un profesor acerca de qué sucedía con la educación en línea, con aquellos que ya tenían esa experiencia, ¿no? De trabajarlo constantemente. Y fíjense que es un fenómeno bien extraño, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que ahora trabajamos en línea, de todas formas fue algo complicado para los que ya tenían la experiencia, ¿no? Para nosotros los docentes ya hace muchos años nos habían dicho y ya estaba en la currícula el trabajo en línea, las plataformas ya estaban diseñadas, teníamos que meterle con todo, ¿no? Sin embargo, muchos no le entramos en ese momento y pues ahora nos cayó de sorpresa. Ahora la pregunta es, ¿qué va a suceder ahora que regresemos? Porque ya estamos tan acostumbrados al trabajo de esta manera que ahora es otra forma, ¿no? El regreso y esta cuestión híbrida, entonces va a ser como que complicado. No sé, maestro Víctor Medel, ¿qué opinas de eso con tu experiencia? Pues coincido totalmente. Nuevamente, bueno, qué gusto coincidir con todos ustedes. No cabe duda que gran parte de los beneficios de esta pandemia por querer rescatar cosas buenas es que independientemente del lugar donde estemos geográficamente, pues podemos coincidir, ¿no? Y que ahora sí no hubo opción de sí o sí aprender y actualizarnos para poder conectar y pues hemos sido testigos de las bondades, ¿no? Aquello que comenzó con un poco de resistencia, hoy por hoy ya es parte de nosotros, llegó para quedarse y pues también hemos entendido que de nada sirve seguir intentando luchar una batalla que ya está ganada desde el principio. Así que, pues, para mí es un gusto poder conectar y no le quito ningún mérito, tampoco ningún valor, porque esto sigue siendo un reto para todos, estar actualizados, a la vanguardia, y pues bueno, esto que está sucediendo justo ahorita con nuestra compañera Berta, pues son gajes del oficio, es algo que sucede y que pues bueno, hay que también soltarlo, ¿no? Y todos lo entendemos porque también algo que hemos perfeccionado mucho es la empatía, así que pues un gusto y adelante, estamos listos. Muy bien, pues otro reto Listo, es el de la maestro. lectura. Adelante, otro reto es el de la lectura. Adelante, Berta. Muy bien. Mi tema, el gusto por la lectura, en los estudiantes de sexto grado de primaria, comienza con este reto. El gusto por la lectura, el gusto por hacerla y disfrutar de ella es una dificultad muy latente en la actualidad, porque los dispositivos móviles nos están ganando la batalla, puesto que los dispositivos tienen ese movimiento de luz y de sonido. Los libros, por el contrario, no. Para los libros hay que tener una imaginación muy activa. En la imaginación es la facultad humana de representar sucesos, historias, imágenes y cosas que no existen en la realidad. Entonces,
La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista ese valor fónico de una serie de signos que en frases denotan un significado. Los estudiantes pierden el interés por la lectura, sobre todo en el nivel primaria, porque los obligamos a leer textos que ya están establecidos y se les posibilita o se les imposibilita más bien la capacidad de comprenderlos. Cabe mencionar que las sociedades del conocimiento describen al libro, la radio y la televisión como tecnologías de la información antiguas, y las tecnologías de la información antiguas son la base de las nuevas tecnologías, porque si no tenemos el desarrollo de la lectura habilitado, no podemos comprender los textos que se nos presentan, y más cuando se presenta la información a grandes cantidades. Un antecedente de esta cuestión es las pruebas internacionales, las pruebas PISA, las pruebas OCDE y las TERCE. En la prueba PISA nos menciona que nos encontramos en México en los primeros niveles de logro en cuanto a lectura, cuando PISA maneja 6 niveles. Los primeros niveles son insuficientes para acceder a estudios superiores y a actividades que exige la vida social. Sin embargo, el nivel 6 ya nos presenta actividades complejas, cognitivas, que nos ayudan a resolver problemas científicos u otra cosa. En México nos dicen que debemos estar insatisfechos y que debemos buscar más estrategias que nos ayuden a impulsar el interés y el gusto por la lectura, cambiar esa panorámica que tienen sobre los estudiantes a los cuales se les está presentando el reto de un libro que sencillamente no quieren leer o no pueden comprender. La definición para mí del gusto por la lectura es disfrutar en palabras escritas las experiencias vividas y es saber mezclar los sentimientos, emociones y vocablos en un momento compartido con un libro. Moreno y Luna nos dicen que la lectura es una de las actividades más placenteras y enriquecedoras del desarrollo de la imaginación, la creatividad, permite conocer mundos posibles, tiempos y lugares diferentes y nos permite compartir y estar acompañados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se practica con regularidad la lectura o no se hace por placer. Y no se hace porque los contenidos académicos ya están establecidos y obligamos a los alumnos a que lean y a que nos presenten un trabajo de esa lectura que no les significa nada. Los alumnos recuerdan los cuentos de cuna, inclusive recuerdan las historias que les platican o les cuentan las maestras de preescolar. Para mi investigación tengo 2 preguntas teórico-empíricas, también con el sustento de Javier Vargas. Una de ellas es: ¿de qué manera despertar el gusto por la lectura en los alumnos de 6º grado de la escuela primaria del Colegio Tepeyac de Vistahermosa, Michoacán? La segunda es: ¿cómo involucrar a los alumnos de 6º grado de primaria en la lectura recreativa de la escuela del Colegio Tepeyac de Vistahermosa, Michoacán? Los objetivos. Un objetivo general es despertar el interés por esa lectura recreativa en el niño para que adquiera el gusto por ella y disfrute de los diferentes contenidos que nos proporciona. Despertar en los alumnos de 6º grado de primaria el gusto por la lectura, promoviendo los espacios y los materiales adecuados a su edad para disfrutar y comprender la información expresada en los textos. Involucrar a los alumnos de 6º grado de primaria con la lectura recreativa con la finalidad de desarrollar su capacidad de comunicación, comprensión y desarrollo social. Aquí es muy importante conocer los estadios que nos menciona Piaget. Piaget menciona 4 estadios: el sensoromotor, el preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales.
Los alumnos de sexto grado ya se encuentran entre las operaciones concretas y las operaciones formales. Ya pasaron la etapa del egocentrismo y aquí en este nivel ya puede razonar, ya puede categorizar, analizar y manipular. Entonces el alumno ya puede pensar sobre pensar. Quiere decir que si nosotros le proporcionamos varios libros, entonces podríamos mediante esta estrategia despertar o propiciar el gusto por la lectura recreativa en un horario escolar, implementando las meriendas de lectura, despertando así el interés, la curiosidad y la imaginación que desarrolla el hábito lector. Un buen lector puede desenvolverse con mayor fluidez en sus estudios. Tendrá la posibilidad de ser un buen ciudadano formado, consciente de sus decisiones. El gusto por la lectura es un tema que nos debe preocupar a todos, sobre todo los que estamos frente a un grupo de estudiantes que por razones lógicas tiene que leer para aprender. En la actualidad tenemos la competencia de los móviles, en donde se puede recurrir a la búsqueda de la información de manera rápida y en ocasiones excesiva. Me motiva mucho despertar el gusto por la lectura porque al disfrutar de ella se obtienen muchos beneficios, incluyendo los conocimientos y las emociones tan importantes en la actualidad. El maestro mencionaba ahorita el que involucráramos las emociones en las estrategias que se aplican con los alumnos para que les sean significativas. La fundamentación teórica es en base al constructivismo. Menciona a Piaget con el desarrollo cognitivo porque él afirma o afirmó que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y que el lenguaje depende del conocimiento y la comprensión adquiridos a través del desarrollo cognitivo. También menciono a Ausubel porque pone mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de conocimientos que el alumno ya tiene, considerando el aprendizaje significativo. Y como último, en la teoría del constructivismo de Vygotsky, él establece que el alumno adquiere el conocimiento con su interacción con el medio ambiente. Si yo quiero despertar el interés por la lectura en los alumnos, debo considerar el contexto. Y si vive en un contexto rural, pues acercarle libros que tengan que ver con caballos, con parcelas, con historias de personas que estén trabajando en el campo. Y a partir de ahí, al despertar yo la curiosidad por la lectura, podría ya integrar los libros que nos estén hablando del contexto urbano. Los métodos que voy a utilizar, el método es el constructivista, con la técnica de la observación, y el instrumento es el diario de campo. La técnica de la observación nos ayuda no solo a ver al alumno cómo se desempeña dentro del aula, sino también fuera de ella, y cómo se desenvuelve con la interacción con otros objetos o personas. Para recabar información cuantitativa, utilicé la encuesta como técnica de investigación y los instrumentos es el formulario. El instrumento es el formulario con distintas preguntas que fueron dirigidas a los alumnos y a los padres de familia. Para confirmar esta observación en el problema del gusto por la lectura, apliqué estas encuestas a los alumnos y padres de familia, obteniendo los datos cuantitativos con respecto a los hábitos que tienen en casa, la cantidad de libros que utilizan y cómo se comparten con otros niños, así como el tiempo que le dedican a esta actividad. Al interpretar el resultado de las encuestas, el 85% no le gusta leer y al otro 15% contestó depende del libro. Si yo le doy un libro escolar, le gusta menos que si le doy un libro que tenga un contenido recreativo. Al 71% lo obligan a leer para realizar tareas escolares y en un 95% de los hogares solamente hay libros escolares. Aquí nos toca a nosotros considerar que la lectura es un mecanismo muy importante y es básico para transmitir los conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora
es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento de la vida adulta. Por eso, todos los maestros y maestras debemos preocuparnos por el desarrollo de la lectura en nuestras áreas, en todos y cada uno de nuestros niveles. Maestro, a sus órdenes. Muy bien, Berta, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Maestro, ¿te parece bien si inicio yo? Totalmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Berta, creo que el tema que estás tocando es un tema que viene a colación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que en cada generación se retoma y a veces dicen, algunos dicen, es que es un tema muy, muy choteado. Bueno, sí, es un tema tan choteado que sigue siendo un problema, ¿no? Que sigue siendo un problema que a nuestros alumnos no les gusta leer. Y la cuestión que no les gusta leer es que desde casa no existe esta visión de lectura. Hay algunas cuestiones que me preocupan, que estoy seguro que deben de estar en tu tesis, pero si no lo están, hay que revisarlo. Voy a hacerte alguna serie de preguntas que me gustaría solamente que las anotaras y les diera respuesta ya con tu asesor por las cuestiones de tiempo. A mí me preocupa mucho la visión que tienes, a lo que escucho, de lo que es leer. Y me preocupa esa visión porque lo único que estoy viendo es la visión de leer un libro en físico, a lo que tú me platicas. Sin embargo, en los tiempos actuales y los niños con los que estás trabajando son niños que son nativos digitales, por supuesto, y que la lectura digital debe formar parte importante. Leer en las cuestiones digitales debe estar muy presente en tu tesis, ¿no? Sin embargo, a simple vista no lo veo, y sí está, felicidades, debe ser de esa manera, ¿no? Habla sobre que debemos de preocuparnos por el desarrollo los docentes. Efectivamente, debemos preocuparnos y en tu tesis me gustaría que se viera muy reflejada cuál es la preocupación que tiene el docente. Y no nada me refiero al docente que eres tú en este caso, sino a gran parte de los docentes. Hablas acerca de las encuestas, me dices, ¿no? En una aplicación de instrumentos. Sin embargo, desde esa perspectiva es la encuesta, es una sola encuesta aplicada a varias personas, ya tú me dirás a cuántas, pero no manejes las encuestas, porque al hablar de las encuestas, estás hablando de 100 encuestas, que no creo que sean, me imagino que solamente fue una encuesta aplicada a cierta cantidad de alumnos. Exacto, ok, hay que cuidar esos detallitos. Dices sobre que se obtienen beneficios sobre la lectura al tener la lectura, efectivamente, ¿no? Pero me gustaría entonces que estuvieran esos beneficios plasmados en tu tesis. ¿Cuáles son los beneficios que logras con la teoría, con la lectura, perdón? Entre tus actividades me encantaría leer lo de las meriendas escolares, pero me gustaría que involucrara las nuevas formas de leer y los nuevos instrumentos que utilizan nuestros alumnos a leer. Lógicamente, para mí, para ti, yo creo que para todos los que estamos aquí presentes, nos encantan los libros físicos, ¿no? Sin embargo, eso ya no es una cuestión, ya no podemos decir es que nuestros alumnos tienen que leer con libros físicos y sentirlos y olerlos. Para ellos ya eso tal vez no sea importante. Para ellos tal vez el teléfono, leer en el teléfono, los impresos, no sé, eso es cuestión de la investigación que tú estás realizando. Lo de las dos preguntas de Vargas Gil me parece importante. Y sí, lo más importante que no alcancé a ver es que lo que no debes de ignorar es que la lectura hoy en día se lee de diferentes formas. Pues hay una infinidad de formas de leer, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentarte, Berta. Muchísimas felicidades por tu trabajo. Veo que va muy avanzado. Y pues, adelante, maestro. Víctor Medel. Bueno, pues en primer lugar, felicitarte, Berta, porque, bueno, todos los que estamos aquí ahorita conectados sabemos que pues ya realizar un trabajo de investigación resulta complejo, ¿no? Y no, es una tarea que no todos afrontan o que no todos deciden tomar una especialidad y pues bueno, te felicito por eso. Y secundando al maestro Julio, justo, ¿no? También como parte de tu trabajo y mi única intención es tratar de buscar algunas
pero si tú quieres es para perfeccionar, es para mejorar. Lo que te puedo decir previo a esto es que absolutamente nadie de los que está aquí conoce más tu trabajo que tú. Y a partir de eso, tenemos que buscar más elementos que nos ayuden a argumentar y a profundizar más nuestras palabras, nuestro diagnóstico, ¿no? A mí me surgen varias dudas muy interesantes, como comentaste, que pues quien promueve la lectura probablemente lo hace de manera obligada, de manera inclusive, digámoslo, con una intención amenazante, vaya, ¿no? Y lo veo, y justo cuando explicabas, recordaba mi formación, que creo que coincidimos los que estamos aquí por edad, en esta formación un tanto tradicional, donde prácticamente era un castigo. Si estabas distraído, el maestro te ponía a leer. Y prácticamente lo que hacía el resto de los alumnos era reírse o ridiculizarte si lo hacías mal, si te equivocabas. Entonces, desde ahí ya hay un cierto rechazo a hacerlo, no hay un gusto porque no te lo muestran como algo innovador, como algo benéfico. Entonces, es indagar un poco más sobre el contexto, sobre el diagnóstico, ¿no? A mí me resulta interesante que en tu diagnóstico, lo que estuve leyendo en tu trabajo, pusiste que tuviste una entrevista, tú me aclararás, con madres de familia, ¿no? ¿No, no fue así? O sea, parte de los... No, no te escucho. Solamente apliqué la encuesta Ok. a los alumnos y a los padres de familia, pero fue encuesta, no Encuesta. fue entrevista, encuesta. Perfecto. Entonces, en tu diagnóstico, a mí me resulta muy interesante porque es un detonador para el resto de tu trabajo. ¿Qué elementos tienes y vas formando, no? Me resulta interesante comenzando de lo general. Hablaste también del contexto, que bueno, el alumno con base a su contexto, pues también va formándose y lo creo totalmente así. Entonces, ¿cuál es el contexto educativo de esos alumnos con los que estás trabajando? Los maestros, independientemente del grado, ¿cómo están con respecto a la lectura? ¿Cómo está la actualización de la lectura? Porque no solamente, aunque te estés centrando ahorita en un cierto grado, pues es un alumno que va a ir avanzando. Entonces, ¿cuál es el contexto de esa sesión? Realmente la institución se promueve la lectura, realmente los maestros en congruencia también tienen este hábito de la lectura, porque si no estaríamos hablando de una disonancia cognitiva muy fuerte, donde al alumno le estamos diciendo que está muy carente de estos elementos y prácticamente la balanza se estaría inclinando solamente en el contexto familiar, cuando probablemente en el contexto escolar estamos carentes también de este hábito. Y si es así, estaríamos hablando de que este alumno está a cargo de docentes que tampoco tienen el hábito de la lectura, ¿no? Y sería muy complejo y entonces nos arrojaría otros datos. Aquí me resulta muy importante también, les digo, que el diagnóstico esté totalmente respaldado por ustedes que están haciendo la investigación, porque como te dije al principio, este trabajo nadie lo conoce mejor que tú. Entonces, entre más elementos tengas, mucho mejor. Esta entrevista o esta encuesta que aplicaste a los padres de familia, estaría muy interesante saber cuál es el grado de escolaridad, cuál es el acercamiento que tienen hacia la lectura. Y como bien lo dijo el maestro Julio, bueno, hay una diversidad de poder acercarnos a la lectura hoy en día, ¿no? Sería objeto creer que solamente son los libros en físico, cuando realmente pues ya la tecnología llegó y estamos ahorita colaborando y trabajando con alumnos que son nativos virtuales. Entonces, ese es nuestro gran reto, ¿no? ¿Qué se lee, cómo se lee y para qué se lee? Porque prácticamente la lectura salva vidas, ¿no? Y justo hay una frase que siempre nos ponen, no sé si ustedes la han leído, es prácticamente ya un chiste o un meme que dice, vamos a comer niños. Y si se lee sin la coma, cuidado, porque estamos hablando de canibalismo, ¿no? Y hay una frase que no recuerdo el autor, pero dice así, leer a los grandes para comprobarnos pequeños y no creernos superiores a los que no los han leído. Entonces, el cómo de la lectura es importante también resolverlo en tu trabajo, que me parece maravilloso
porque desafortunadamente te digo, no solamente lo encuentro en los niños, sino en los adultos que estamos educando a estas generaciones, que prácticamente está esta disonancia cognitiva entre lo que creemos que hace falta, pero que nuestras acciones contrastan totalmente con eso. Y como bien lo Muy comentó bien. también el maestro, pues reconozco tu esfuerzo, no es un tema sencillo, resulta complejo. Al trabajar con humanos, con personas, ya es, de entrada es complejo, pero no cualquiera se atreve a tomar este reto. Así que, Berta, te felicito y pues aquí estamos para lo que necesites y si podemos sumar, pues bienvenido sea. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Inclusive sí estoy utilizando, nada más un comentario, estoy Sí, utilizando adelante. la biblioteca virtual. Sí la estoy poniendo en práctica, no solamente los libros. Simplemente el trabajo que presenté ahorita es porque todavía no hago el escrito de la aplicación del trabajo. Pero sí, maestro Julio, estoy haciendo uso de la biblioteca virtual. Gracias por sus consejos a los dos. Sí. Gracias, Excelente. gracias. Sí. Y sí, efectivamente, yo creo que ver, que visualices este trabajo que estás haciendo, un trabajo maravilloso, e incluso fue tema de mi tesis también de maestría, pero llega un momento en que nosotros como investigadores queremos hacerlo como para nosotros, ¿no? Y a veces olvidamos los verdaderos actores, que son ellos. Necesitamos bajarnos y ver de qué manera están viendo nuestros alumnos la lectura. Es un ejercicio bien complicado, ¿verdad? Vas por muy buen camino, por supuesto, y muchas felicidades. Gracias. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir a todos que tomen una hojita o en su cuaderno, por favor. Así, sí, está bien ahí. Entonces les voy a pedir que pongan su nombre completo, por favor. Levántenla cuando lo tengan lista. Muy bien, me faltan algunos. Ok. Bien. Ok, ahora nuevamente su nombre, pero ahora con la otra mano. ¿Listo, Ay, Víctor Hugo? Dios. Maestro Medel, ¿qué pasó? Vi tu cara cuando te dije con la otra mano. ¿Qué sucedió? No entiendo lo que dice aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, es un ejercicio para poder continuar con el trabajo. Nos faltan dos compañeras, pero fíjense muy bien. Cuando les di la instrucción de cambiar de mano, pues se nos borró, ¿no? Todo. ¿Y qué voy a hacer? De repente estoy seguro que iban en la segunda letra y dijeron, ok, voy a mover mi mano de diferente manera, de como lo hago habitualmente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, empezaba, en lugar de hacerlo normal, empezaba al revés para poder escribir y la letra fue fluyendo, creo que fue mejorando. Esas son de las cosas que nos enfrentamos también en la investigación. A veces y muchas veces las cosas no salen como las tenemos previstas, ¿no? Y surgen cosas nuevas y nuevas. Entonces, esa cuestión de aprender y desaprender, que creo que es lo más importante, aprender a desaprender para aprender cosas nuevas, es la tarea que nos llevamos al final de cuentas, ¿no? Y esta competencia tan noble que después nos da muchas oportunidades para poder seguir creciendo con nuestros alumnos y de manera personal, que es lo más valioso, creo yo. Si alguien no está de acuerdo con eso, díganmelo. Pero sí. Bueno, continuamos entonces. Nos quedan dos trabajitos por ahí y cuando al principio hablábamos de los retos de la pospandemia, ¿no? Y en México creo que enfrentamos varios retos, pero uno en particular y es la baja de comprensión lectora. Y preocupada por esta problemática, vamos a conocer el trabajo de Rosa María Ortiz Garibay, un trabajo interesante que habla precisamente de esto, de comprender la lectura. Ahorita ya aprendimos con Berta a animarnos a leer y ahora comprender. Hay un alto grado de analfabetismo funcional en nuestro país, que sí, efectivamente sabemos leer y escribir, pero no comprendemos lo que leemos, ¿no? Y eso es una problemática que se viene arrastrando hasta llegar a la universidad. Y Rosa, adelante, platícanos. ¿Qué llevamos con tu investigación?
Listo, ¿ya se ve? Sí. Bueno, pues bien, mi tema es la comprensión lectora en los alumnos de sexto grado del Colegio Tepeyac de Vistahermosa, Michoacán, México. Y pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos dice en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos que la educación es un derecho fundamental de todo niño y nosotros como docentes debemos de orientar a nuestros niños no solamente a la construcción de conocimientos, sino también al desarrollo y fortalecimiento de competencias como la comprensión lectora, que pues les van a ayudar a enfrentarse a todo tipo de problemas en el contexto en el que se encuentren. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, expresan que la comprensión lectora es una capacidad del individuo para comprender y utilizar y reflexionar sobre textos escritos, también orales, con el propósito de alcanzar pues sus objetivos personales y desarrollar conocimientos para participar en sociedad. Pero pues, ¿qué sucede en la realidad? De acuerdo con los datos estadísticos de la UNESCO, los jóvenes de América Latina y la región no, no cuentan con los niveles mínimos requeridos en capacidad lectora al concluir su educación secundaria. El 62% de ellos tiene dificultades para enfrentarse a un texto y en primaria el 46% no cuenta con un grado de comprensión lectora aceptable para la construcción de aprendizajes sustantivos y para la vida. Y estas características no cambian mucho en México, pues según los países, México tiene el último lugar en los países que integran la OCDE y retrocedió un punto en las pruebas de PISA en el 2015 en comprensión lectora, pues solo obtuvo 423 puntos del promedio que oscila entre 493 y 600 puntos. Para el 2018, la prueba de PISA arroja que de 1.480.904 estudiantes mexicanos evaluados, solo el 1% de estos alumnos mostró habilidades avanzadas en la lectura y el 35% de ellos no obtuvo ni el nivel mínimo de competencias lectoras. De acuerdo con las evaluaciones de Scalet aquí en México, en el área de primaria, el 14% de los estudiantes de sexto tienen carencias en el dominio de habilidades lectoras y se ubican en el nivel de logro por debajo del básico o insuficiente. Y pues de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Michoacán, aquí dentro de México, junto con Guerrero y Chiapas, ocupan los últimos lugares en lectura. En Vistahermosa de Negrete, Michoacán, los estándares de lectura no cambian mucho respecto a los otros 112 municipios que integran el estado de Michoacán. En Vistahermosa existe oferta educativa desde el nivel inicial hasta superior de carácter público y privado, y es donde se encuentra el Colegio Tepeyac, que es una institución de carácter privado que ofrece educación básica en sus 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. La educación que se imparte está estrechamente vinculada a los pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El grupo de sexto grado está integrado por 26 alumnos, 13 niños y 13 niñas. Su edad oscila entre los 11 y 12 años. Es un grupo heterogéneo, dinámico, participativo. Sin embargo, a través de observaciones y de reflexiones en torno a mi práctica docente y a las prácticas de aprendizaje de los alumnos, y dadas las circunstancias de las clases a distancia, llegué a identificar que al realizar ciertas actividades que implicaban la lectura y la comprensión, como cuestionamientos, al escribir las respuestas, no daban el significado real o no iban más allá de lo que era un simple sí o un simple no. Y cuando se explican también los procedimientos matemáticos, no alcanzan a entender la realización de esos procedimientos,
aun cuando se les expliquen varias veces, buscando diferentes formas de explicarlos, aun cuando las instrucciones están escritas, cuando se les pide que emitan un punto de vista sobre un texto, ya sea escrito o oral, o que se les pide que lo hagan una paráfrasis, simplemente repiten lo que tiene el texto o lo que dice el autor sin realizar una paráfrasis comprensiva, analítica, crítica, y por lo tanto, pues esto limita la generación y la construcción de aprendizajes para la vida. Y es que pues la comprensión lectora es una actividad que permite nuevos modos de pensar, de acceder a la cultura, requiere de un alumno crítico, activo, constructivo, que use todos los recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales que tiene para poder resolver los problemas que se les presenten en cualquier etapa de su vida y en cualquier contexto en el que ellos se encuentren. En torno a ello, me surgieron estas dos preguntas. ¿Cómo favorecer procesos de comprensión lectora en los alumnos del grupo de sexto A del Colegio Tepeyac de Vistahermosa de Negrete, Michoacán? ¿Y qué estrategias didácticas desde el constructivismo incrementarían la comprensión lectora en los alumnos del grupo de sexto A del Colegio Tepeyac de Vistahermosa de Negrete, Michoacán? Mis objetivos, lo que yo pretendo con esta investigación es favorecer procesos de comprensión lectora en los alumnos de sexto A del Colegio Tepeyac de Vistahermosa de Negrete, Michoacán, y diseñar estrategias didácticas desde el constructivismo que incrementen la comprensión lectora en los alumnos de sexto A del Colegio Tepeyac de Vistahermosa de Negrete, Michoacán. Y estos objetivos bajo la hipótesis de que por medio de estrategias didácticas, por competencias y la generación de ambientes de aprendizaje basados en el que aprende, el contexto, la evaluación y la comunidad, gestionándolos de manera conjunta en el trabajo, en las acciones propuestas, se propicia el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades lingüísticas como la comprensión lectora en los alumnos para analizar, reflexionar e interpretar cualquier tipo de texto de forma crítica. ¿Y por qué la comprensión lectora? Alguien me preguntó, ¿y por qué la comprensión lectora? Porque pues la educación tiene como objetivo formar un individuo que sea capaz de transformar la información que recibe en conocimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de una competencia tan básica, elemental, para nuestros niños y para nosotros mismos, como lo es la comprensión lectora. Además de que la comprensión lectora se reconoce su importancia no solo para construir conocimientos, sino también es fundamental para la generación de valores culturales, éticos, morales, desarrollando una actitud analítica y responsable ante los problemas que afecta el mundo. De estos aspectos deriva la importancia de crear las condiciones necesarias para que los docentes guiemos a nuestros alumnos a desarrollar y fortalecer la comprensión lectora y de esta forma ahora sí puedan aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, lo cual va a impactar de manera positiva en su formación. Tendrán una formación integral con aprendizajes que serán para ellos significativos y para la vida. La fundamentación teórica, pues lo quiero trabajar desde el constructivismo, porque el constructivismo, el alumno es constructor de su propio conocimiento, el maestro guía. El constructivismo parte de las estructuras mentales que el alumno ya tiene, y a esas estructuras mentales que el alumno ya tiene se agrega o va asimilando los nuevos conocimientos, y al unirlos con lo que él ya conoce, con lo que el alumno ya sabe, se va generando la construcción de nuevos aprendizajes. Y cuando estos son situados en el contexto, en lo que el alumno conoce, pues de esta manera van a ser significativos para ellos o para cada alumno. Además de que me llama mucho la atención cómo en el constructivismo el alumno aprende, participa, defiende sus ideas, selecciona, construye y va adaptando su proceso de aprendizaje. Y el constructivismo es la teoría pedagógica a través
de la cual se trabajará en un conjunto de estrategias que orienten al alumno al desarrollo y al progreso de competencias lingüísticas como la comprensión lectora. La metodología pues es investigación-acción a través del diagnóstico. El diagnóstico es un proceso de investigación en el cual se describen, explican situaciones problemáticas con la finalidad de comprenderlas y resolverlas. La técnica fue la entrevista, fue una entrevista que apliqué de manera virtual con los alumnos. La entrevista es la conversación entre dos o más personas donde existen roles establecidos. Permite recoger información como opiniones, gustos, preferencias, mediante un cuestionamiento sobre diversos temas. Fueron a preguntas de análisis y abiertas. Las preguntas que integraron la entrevista que apliqué para el diagnóstico fueron 10 preguntitas. ¿A qué edad aprendiste a leer? ¿Qué es para ti leer? ¿Qué significa para ti leer de forma comprensiva? ¿Por qué es importante leer? ¿Crees que la lectura y la comprensión son necesarias en tu vida dentro y fuera de la escuela? ¿Consideras importante la lectura en tu proceso de aprendizaje? ¿Por qué? Cuando estás leyendo, ¿qué dificultades tienes? Cuando realizas el análisis de un texto, ¿cómo es para ti fácil o complicado y por qué? ¿Leer de forma comprensiva facilitaría o dificultaría tus aprendizajes? ¿Crees que las clases a distancia han limitado tu comprensión lectora? Aquí tengo algunas gráficas de las respuestas que me proporcionaron los alumnos. Los alumnos identifican que leer es una actividad que les ayuda a aprender, a expresarse mejor, que los ayuda para el futuro, un pasatiempo o simplemente memorizar información. También leer de forma comprensiva para ellos es entender el texto, les ayuda a resolver actividades, escribir con tus palabras lo que entiendes, transmitir a otros lo que sabes o simplemente leer mejor. La lectura y la comprensión, ellos dicen que es necesaria en la escuela para resolver actividades de la escuela, pero también en el campo laboral, para resolver pues, las actividades escolares, para seguir estudiando, para sacar buenas calificaciones. Sin embargo, detectan algunas dificultades cuando están leyendo, no entienden el significado de palabras, la pronunciación, también la falta de la lectura. Y cuando es el momento de interpretar, de expresar, de emitir su punto de vista sobre lo que leyeron, es donde comienza la dificultad. Los alumnos identifican la lectura, la comprensión lectora como un medio para seguir aprendiendo y lo ven como un medio para el futuro. Sin embargo, ahí es donde se presentan esas dificultades para la comprensión de la lectura. En base a la sistematización que yo llevo hasta ahorita, distinguí la categoría de los procesos educativos en la comprensión lectora, de la cual identifiqué las prácticas de aprendizaje para la comprensión de textos y la de las dificultades para comprender un texto. Pues esa sería mi presentación, mi trabajo, mi investigación llevo hasta ahorita. Muchas gracias, Rosa. Un tema también por demás interesante. Antes de hacer los comentarios, y repito, los comentarios los escribes y los revisas con tu asesor, es el maestro Pablo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, para que lo revises con él. Hay un fenómeno para todos, un fenómeno bien interesante. Este fenómeno en el que todos los maestros nos hemos preocupado en qué ha sucedido con la pandemia en las cuestiones tecnológicas, en que si los alumnos tienen o no tienen internet, en que si no tienen el teléfono, que si no se conectan, que si nunca aparecieron, que hay que calificarles. Nos preocupamos por todo eso y le damos solución a todo eso. Pero hemos olvidado otra cuestión, las cuestiones emocionales, qué sucedió, por qué, esas cuestiones que creo que son bien importantes y que tienen que estar dentro de cada uno de los trabajos que ustedes realizan, porque estamos viendo la forma, pero no estamos viendo el fondo del problema. Y eso se nos ha pasado a muchos, y escucho muchos trabajos aquí, escucho muchos trabajos en otros espacios, en otras aulas, y efectivamente no sé qué sucede, que se nos olvidó
¿Por qué? ¿Qué sucede dentro de las familias? ¿Qué sucede dentro de los alumnos? ¿Qué sucede dentro de cada uno de nosotros? ¿Cómo enfrentamos esta situación, no? Y nos preocupamos mucho en esas cuestiones. Pues no aprende a leer porque no tiene el teléfono o porque no tiene saldos, esas cuestiones tan simples, ¿no? Que son importantes, por supuesto, detectarlas, pero que creo que hay otras cosas mucho más valiosas. Es un comentario general solamente para todos, ¿no? Y que creo que es importante. Bueno, empezamos. El primer punto, objetivos o propuestas. ¿Tienes una diapositiva? Propósitos, perdón. Objetivos o propósitos. En tu diapositiva tienes 2 objetivos. Uno me suena más a propósito. Y hay que tener mucho cuidado en qué vas a presentar, si un objetivo o un propósito. Acuérdate que el objetivo es llegar a cueste lo que cueste, ¿no? Y tu propósito es, bueno, es mi propósito, puede pasar o no puede pasar. Entonces hay que tener cuidado nada más con esta cuestión. Número 2, todo lo que nos presentaste lo siento bien amplio, Rosa. No sé en qué momento vas a delimitarlo o si está delimitado ya en el grueso del trabajo. Sin embargo, veo mucha información que todavía creo que puedes meterla en un embudo y que salga precisamente el grueso de tu trabajo, que es precisamente la comprensión, ¿no? Lo alcanzo a ver bien amplio, incluso en las preguntas que diseñaste, alcanzo a verlas, alcanzo a anotar algo que no es, ahorita te voy a preguntar de las preguntas, algo que no es el objetivo de tu trabajo. Número 3, la investigación-acción. La investigación-acción es participativa, pregunta, y si es, ¿qué autor lo está avalando? Porque veo que tienes una hipótesis, y hay autores de la investigación-acción que no manejan las hipótesis. Entonces me gustaría saber, para que lo pongas muy claro, ¿no? ¿Quién es el autor con el que te estás basando para la investigación-acción? Y ese autor que te maneje una hipótesis. Las hipótesis van más de la cuestión cuantitativa, y nada más para que lo revises, ¿no? La teoría. Tu teórico es un teórico muy respetable, pero creo que es un teórico que te va a sustentar la cuestión básica, ¿no? De tu trabajo, pero yo te recomiendo que te busques un autor más actual que te pueda ayudar a que cómo es que los alumnos comprenden los textos hoy en día. Y vuelvo a lo de la compañera que estuvo al principio, lo de Berta, ¿no? O sea, necesitamos ver con esa mirada nueva, cómo es que comprendemos ahora ya es distinto, ahora los niños van en el autobús o van en la bicicleta y alcanzan a leer un anuncio y lo comprenden distinto a como nosotros lo comprendíamos. Nosotros, si nos decían rojo, para nosotros cuando te dicen rojo, tú asocias inmediatamente el color en rojo, ¿no? Te imaginas tu vestido, tu rojo, es un concepto nada más. Ahora los niños les dices rojo y piensan en la manzana, en el M&M's, piensan en tantas cosas, la comprensión es distinta a la nuestra, ¿sí? Entonces hay que ver qué autor nos dice cómo es que comprenden la lectura los niños de la actualidad, estos niños que tú estás atendiendo, porque tu trabajo me suena muy bien a como que nos estuvieras atendiendo a los de nuestra edad, ¿no? A esos trabajos de comprensión lectora que ya fueron en algún momento. Estas cuestiones todo se puede mejorar, Rosa, no, solamente son apreciaciones como el poco espacio que tenemos de compartir el trabajo. Las preguntas fueron para diagnosticar, solamente es preguntando, ¿sí? Ok. Bueno, me gustaría que pusieras cómo es que las validaste, porque déjame ver, por aquí las tengo, me parece. Estas preguntas, por ejemplo, ¿a qué edad aprendiste a leer? ¿Qué es para ti leer? Creo que hay algunas de las 10, a veces no es necesario hacer tantas, ¿no? Ya las hiciste, o sea, no pasa nada, solamente hay que como modificar. Hay algunas preguntas que creo que están de más y que no van a lo que es la investigación en sí. Y bueno, sobre las categorías, hay que dejar muy claro si son categorías empíricas o son categorías teóricas y de dónde surgieron. Por lo regular, depende de la metodología que estás usando o los autores, pero por lo regular surgen de la aplicación de un ambiente de aprendizaje,
aplicas el ambiente, de ahí haces la transcripción con las técnicas y los instrumentos, y a partir de eso es que surgen las categorías de análisis, que por lo regular son teóricas y empíricas, ¿no? Algunas tú ya las traes, desde cuando estás aplicando ya alcanzas a ver que el niño, comprensión lectora, alcanzas a ver que tiene pobre léxico, por ejemplo, un léxico pobre, categoría. Léxico pobre, vamos a investigar qué autor habla del léxico pobre, contextos, toda esa cuestión, ¿no? Entonces, quisiera saber de dónde es que surgen tus categorías, que lo dejes nada más claro, ¿eh, Rosa? Anótalo y para que lo platiques con tu autor. Muchas gracias. Trabajo extraordinario y que creo que te va a dar muchísimo. Y pues felicidades, maestro Víctor. Pues nuevamente, al igual que nuestra compañera Berta, felicitarte en primer lugar, porque vuelvo a lo mismo, no cualquiera se atreve a hacer una especialidad y a seguir formándose, ¿no? Eso es de admirarse, porque muchas veces creemos que ya con alguna licenciatura, pero cuando vamos avanzando nos damos cuenta, híjole, que nos falta aprender muchísimo, y eso es muy bonito, eso es muy motivante, saber que no somos poseedores de la verdad absoluta, que el conocimiento es para compartirse, y agradezco este tipo de encuentros porque nos ayudan justo a seguir reestructurando algunas cosas que no son ya funcionales, y sobre todo a seguir aprendiendo, ¿no? Y rescato mucho, Rosa, que un poder de convencimiento muy amplio. O sea, yo te escuchaba y lo que decías, bueno, no me daba ni siquiera un sesgo para dudar, pero ya siendo como muy meticulosos y buscando que perfecciones tu trabajo, pues ya podemos sugerirte muchas cosas, ¿no? Así que una gran virtud es la manera en la que te expresas, en saber que tienes el conocimiento, pero sobre todo también la disposición para seguir aprendiendo. Eso, bueno, es garantía, y eso te va a ayudar siempre. Entonces, algunas cosas que anoté que me parecieron fuertes, pero no fuertes como área de oportunidad, sino fuertes en la investigación que nos presentas, que nuevamente ocupamos no honrosos primeros lugares, ¿no? Como país. Eso es muy triste, pero también es una realidad. Es una realidad que está, y sobre todo preguntarnos qué estamos haciendo precisamente para modificar esa estadística, y sobre todo cuestionarnos si somos parte de la estadística o ya estamos trabajando para contrarrestarla, ¿no? Así que reconozco que el trabajo que elegiste, en el que estás ahorita, pues, que estás desarrollando, pues es vital, es necesario, y me nace preguntarte esto: ¿cuáles son los límites que tú has encontrado en tu investigación? Porque como bien lo comentó el maestro, me parece una información muy general, pero que sí es importante comenzar a hacerla más precisa sobre tu investigación. Entonces estaría interesante saber cuáles son esos límites, y también el cómo favorecer me hace preguntarte de las múltiples estrategias, cuáles son las que se podrían ajustar a ese campo de acción en el que estás inmersa, ¿no? Porque podemos hablar de un gran abanico de estrategias, un gran abanico de habilidades, pero ¿cuáles son las que son necesarias para este grupo con el que yo estoy trabajando? Entonces, eso va a hacer que tenga conocimiento claro del objeto de estudio, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, que tu trabajo sirva realmente como un antecedente irrefutable sobre lo que está sucediendo y sobre los avances, ¿no? O algo a mí que me resultó muy interesante que comentó el maestro es cómo comprenden la lectura los niños de la actualidad. Y para saber eso, también es importante, y se me viene a la mente el nuevo etiquetado, por ejemplo, de los productos. ¿Cómo lo entienden los niños? Pero previo, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Cómo lo asociamos? Porque profundizaste en algo muy fuerte, que es que el alumno es responsable de su formación, ¿no? Respecto a tu fundamentación teórica. Está bien. Entonces, el ser responsable implica un proceso en la toma de decisiones. Y para este proceso, pues, debe haber una comprensión lectora que traspasa las barreras del aula, porque es para la vida. Entonces, ¿cómo entiende el alumno? Previo a cómo entiende
la persona que lo va a capacitar, la persona que lo está formando, ¿no? Porque creo que gran parte de tu investigación no solamente radica en el contexto escolar, sino también todo lo que sucede en su contexto, en la familia. Y si papá y mamá no se conciben como formadores, como educadores, híjole, ahí también es una gran área de oportunidad, porque justo también es importante que todo ese reforzamiento que los niños hacen, esta comprensión que los niños hacen, pues venga acompañada de un cuidado en el crecimiento emocional de sus hijos. Entonces resulta un tema muy interesante y vuelvo a lo mismo. Al trabajar con seres humanos es complejo desde el primer momento, pero esa complejidad nos invita precisamente a hacerlo más interesante, a adentrarnos y apasionarnos más sobre esta investigación que, te digo, podría arrojar datos muy impresionantes y que podrían hacer lucir aún más tu trabajo de lo que ya está sucediendo, Rosa. Así que te felicito y como también se lo compartí a Berta, en lo que pueda ayudarte, con todo gusto, cuentas conmigo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hugo, vas a hacer un comentario, pero nada más antes déjame decirles, tanto Berta como Rosa, para Víctor Alfonso Medel, ellas estudian la maestría en línea, entonces también ponle ese extra, ¿no? Es un trabajo extra. Muchas gracias. Hugo, adelante. Sí, mira, para la compañera Rosa, sugerirle que en algún apartado de su trabajo hable sobre los niveles de lectura, que es el literal diferencial y crítico. Y por ahí, antes de que se me olvide los autores, sugerirle, hay un libro de Gardner que se denomina La Generación App, que le va a servir mucho. Hay otro que se llama La Comunicación Móvil, que es de Aguado y Miguel Ángel Aguado, creo. Hay otro porque por ahí en una parte creo que falta que retoque el asunto de las emociones en cuanto a la lectura. Sugerirle también, se llama La Educación del Ser Emocional, es de Juan Casasus, algo así se pronuncia, y alguien que no puede faltar en un trabajo de comprensión lectora es la autora Yolanda Argundín, por ahí con su Aprender a Pensar leyendo bien. Son algunos textos que les van a facilitar la vida, prácticamente, porque a veces leer no es sencillo, ¿eh? Dos últimos libros, porque luego se me olvidan los nombres, soy medio, así como que se me pasan, son como por oladas acá. Se llama Nuevas Perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Es de Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio. Es una compilación. Uno último, Nuevos acercamientos de los jóvenes a la lectura. Es de Michel Petit. Es un súper libro. Así como sugerencia y a darle, que esto es chamba, chamba y chamba. Listo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, comentaba algo el maestro Medel ahorita y es bien importante. Creo que nuestra tarea es la comunicación en el aula. Es bien importante que nos podamos comunicar con nuestros alumnos y hacer esta retroalimentación, este feedback, ¿no? A ver qué entiendes tú, qué estás entendiendo, para ver si lo que él está entendiendo está entendido de la misma manera conmigo o cuál es la diferencia, ¿no? Ahí es donde radica donde va a estar lo rico de tu trabajo, como lo decía Víctor Alfonso Medel. Adelante. Bueno, el nombre, ¿verdad? Ay, los papás se lucen con estos nombres que a veces son muy telenovelescos, pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Hay un audiovisual, no sé si lo han visto, se llama La Mancha de Grasa, está en YouTube, es buenísimo y vendría al caso totalmente ahorita, porque justo nos ayuda a entender esto, ¿no? Recuerdo que en alguna escena la maestra dice, imaginen su cuarto, o sea, vamos a recordar nuestro cuarto donde hacemos tarea y pues bueno, hay un niño en específico que no tiene cuarto, ni siquiera tiene una cama propia, ni un espacio donde realizar sus tareas y el niño en su emoción se enoja, se frustra y la maestra al no tener
esta empatía, este tacto para poder comprender y también leer lo que está sucediendo con el niño, pues tiende a juzgarlo, tiende a apartarlo, a evidenciarlo, y desde ahí también ya comienza a inhibir todo su potencial y todo su talento. Pero es muy interesante el desenlace de este audiovisual, así que si no lo han visto, los invito a que lo hagan. La verdad es que es muy interesante, y los que sí, porque vi algunos que están asintiendo, pues también me darán la razón de que pues es muy interesante, ¿no? Poder analizarlo, y nos ayuda justo a nuestra formación. Y así como está La Mancha de Grasa, también está otro audiovisual que se llama Milpillas, que también creo que podría favorecerles mucho. Habla del testimonio de una maestra que tuvo que cambiar su manera de intervenir, su intervención educativa, a partir de un caso muy específico que también los invito a que lo vean. Está muy interesante y sobre todo nos va a ayudar mucho a enriquecer toda esta investigación. Listo. Gracias, maestro. Eso se está poniendo sabroso, ¿no? Gracias. Bueno, creo que nos vamos a llevar muchas cosas el día de hoy. Berta, y otra cosa que quería, antes de que se me pase, la lectura se leen emociones, se leen muchas cosas, ¿no? Aparte de los libros. Entonces, los maestros necesitamos saber leer todos esos mensajes que nos mandan nuestros alumnos. Es una tarea bien complicada, pero una vez que le agarramos el hilo, ya no se nos va nada con los alumnos, ¿no? O lo menos que se pueda ir. Bien, bueno, continuamos porque si no el tiempo nos va a sorprender. Y vamos a entrar a otro trabajo que también tiene que ver con la cuestión lectora, ¿no? La fábula es una de las lecturas recreativas que busca el entretenimiento en el lector. Es la lectura que hacemos con la finalidad de entretenernos. Realmente solo satisface al propio lector, se apropia de los conocimientos. Este tipo de lectura se debe promover de modo que los estudiantes, a través de este primer paso, comiencen a desarrollar la lectura comprensiva, que es fundamental en los hábitos de estudio. Las fábulas tradicionales como estrategia para la mejora de la comprensión lectora en el grupo de cuarto grado de primaria del Centro Escolar Juan Pablo II nos presenta María Guadalupe Alcázar López. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Les voy a comenzar a compartir pantalla. Para que vean que esto de la tecnología no solo se les complica a los grandes. Ay, no me quiere dejar. Si quieres que yo lo comparta, me dices, ¿eh? Me hace favor, por favor, maestro, porque no sé si el internet es el que no me está ayudando. Listo. Pues bien, como dice el doctor Julio, mi título tentativo de mi tesis es Las fábulas tradicionales como estrategia para la mejora de la comprensión lectora en el grupo de cuarto grado de primaria del Centro Escolar Juan Pablo II. Mi nombre es María Guadalupe Alcázar López, estudio en la sede de Los Reyes y mi asesor es el doctor Luis Miguel Cisneros Villanueva.
¿Le podría cambiar, por favor, doctor? Gracias. Bien, como una pequeña introducción, pues les repito, el tema sobre el cual se está realizando la investigación es las fábulas tradicionales como estrategia para favorecer la comprensión lectora en los alumnos de cuarto grado de primaria del Centro Escolar Juan Pablo II. En esta investigación, la metodología que se utilizó es la investigación-acción, sustentada con Sampieri, con la finalidad de mejorar mi intervención docente y poder ayudar a los alumnos a tener una mejor comprensión lectora para que su rendimiento académico se vea favorecido. Bien, pues les presento el contexto institucional en donde se está desarrollando mi investigación. Es en el municipio de Los Reyes de Salgado y se está desarrollando en el Centro Escolar Juan Pablo II, que es una escuela privada que cuenta con 4 niveles educativos: kinder, primaria, secundaria y bachillerato, pero en donde se enfocará la investigación será en el nivel primaria. Y pues aquí les anexo una foto de nuestra escuela que pues no cuenta con las mejores y más bonitas instalaciones, pero pues es una escuela con gran población educativa. Bien, la caracterización del aula. El grupo en el cual se presenta dicha problemática es en el de cuarto de primaria, el cual en un comienzo estaba integrado por 17 alumnos, pero con la situación de la pandemia, ya el grupo se redujo a 2 alumnos, de los cuales son 9 niños y 3 niñas, que se encuentran entre las edades de 9 y 10 años. La deserción que hubo en este salón fue básicamente por la economía. Problematización. En la presente investigación se pretende mejorar la comprensión lectora y fomentar el hábito por la lectura a los alumnos de cuarto grado de primaria. Considero que con la lectura de fábulas se motivará a los alumnos a tener interés por la lectura, ya que en su mayoría son textos cortos que además, como característica principal de las fábulas, esto mejorará la comprensión lectora al trabajar con las moralejas que dejan. Estamos con las fábulas favoreciendo la comprensión lectora, pero además estamos inculcando en los niños valores a través de cada moraleja. En general, el grupo de cuarto grado de primaria es un grupo pequeño, unido, trabajador y muy creativo, en el cual se necesita resolver esta problemática, ya que si no se da solución a ella, los alumnos presentarán bajo rendimiento escolar y seguirán con apatía de practicar la lectura. Y es muy importante aprovechar las fortalezas y las habilidades con las que el grupo cuenta para disminuir la falta de comprensión lectora. El diagnóstico. En el diagnóstico realizado se encontraron las siguientes posibles problemáticas. Como primera, pongo la falta de comprensión lectora. Segunda, la indisciplina y la falta de tolerancia entre los compañeros del aula. La tercera, no saben respetar turnos a la hora de participar en alguna dinámica o en algún juego, o tan solo para poder participar durante las clases. Y cuarta, la falta de atención por parte de los padres de familia, que todavía toman como ellos, al estar pagando una colegiatura, toman a la escuela como si fuera una guardería. Van, los dejan y piensan que nosotros tenemos que hacer todo el trabajo, siendo que tanto maestros como padres de familia debemos de trabajar en equipo en pro de la educación de sus hijos. Las técnicas e instrumentos utilizados en el diagnóstico fueron las siguientes: la observación, la encuesta madres de familia, entrevistas a madres de familia y la docente anterior del grupo, el diario de campo y las grabaciones durante las clases.
Los instrumentos anteriores me fueron de gran utilidad para detectar estas posibles problemáticas que sobresalieron en el grupo. Todas las problemáticas fueron analizadas a profundidad para una posible solución, pero al final la problemática que observé que afectaba a la mayoría de los alumnos fue la falta de comprensión lectora, la cual ocasiona en el grupo un bajo rendimiento escolar, ya que, como sabemos, no solo afectará directamente a la materia de español, sino a las demás materias. Sabiendo leer y comprender, nos abre un gran panorama en el conocimiento. A continuación les presento mi pregunta de investigación. De acuerdo a la problematización y a todo lo anterior, mi pregunta de investigación queda de la siguiente manera. ¿Es posible desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Centro Escolar Juan Pablo II a través de la lectura de fábulas tradicionales? Los propósitos. El propósito general de mi investigación es fomentar en los alumnos el gusto por la lectura y el análisis de fábulas tradicionales. Y mis propósitos específicos son 3. El primero, aumentar el interés del alumno por la lectura, porque sabemos, así como lo dijeron mis compañeras ponentes que fueron primero que yo, si el niño no se interesa en leer, no vamos a poder lograr en él un avance en su comprensión. El segundo, analizar textos escritos que atraigan su atención e interés. Yo escogí las fábulas y he estado desarrollando durante mi trabajo también para agregar las leyendas, ya que entramos en la parte de despertar el interés a través de los textos a los que ellos están al alcance. Si nosotros comenzamos a contarles historias, leyendas, fábulas en los que son, por ejemplo, aquí de donde soy yo, existen muchas leyendas, entonces tú les cuentas algo y ellos se interesan, no, sí, maestra, y luego que pasó esto, y mi mamá decía esto. Entonces tú despiertas su interés y por ende vas a traer su atención para el momento de leer cualquier tipo de texto. Y el tercero, desarrolla la capacidad de atención y concentración del alumno al momento de leer. Metodología de investigación. La metodología que se utilizará en la presente investigación es la investigación-acción. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas. Marco teórico. Lev Vygotsky es el principal teórico que ayuda a los fundamentos de la presente investigación, ya que, como él lo menciona, cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura. Pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. Propuesta de plan de acción. Ambientes de aprendizaje. El primero, cuenta fábulas. ¿Qué se espera? Las mamás de los alumnos asistirán por turnos a contarles una fábula. Las mamás se caracterizarán de algún personaje de la lectura y reflexionarán sobre la moraleja. El segundo ambiente de aprendizaje, formas de comprensión lectora, lectura de imágenes y lectura comprensiva. ¿Qué se espera con este ambiente? Se presentarán este tipo de lecturas. La primera, para que en base a imágenes los niños desarrollen su imaginación y creatividad, creando un cuento. Y la segunda, se realizará una lectura individual por un texto de su interés y se reflexionará sobre él. Tercer ambiente de aprendizaje, la lectura grupal. ¿Qué se espera de este aprendizaje? La lectura se realizará grupal y en voz alta para fomentar el respeto por los signos de puntuación.
y obtener un mejor entendimiento de la lectura. Después, con base a la lectura se les pondrá un juego online que deberán resolver individualmente. El cuarto es inventacuentos. ¿Qué se espera? Cada alumno deberá mencionar una oración y por turnos, cada uno seguirán inventando el cuento. Al final, se identificará el inicio, el desarrollo y el cierre del cuento para saber de qué trató lo que ellos mismos inventaron. Y el último, fábulas tradicionales. Se elegirán 10 fábulas tradicionales para implementar 2 por semana, acompañadas por actividades lúdicas para motivar a los alumnos. Y listo, muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, María Guadalupe. Bueno, trabajo interesante también, ¿no? Investigación acción con Sampieri. Bueno, creo que voy a leer ya tu trabajo cuando esté completo. ¿En qué cuatrimestre vas, María Guadalupe? Ya estoy por egresar. Es en el último. Sí. Ah, perfecto. Bueno, hay una cuestión en la problematización nada más que me gustaría que revisaras con mi amigo el doctor Luis Miguel. Alcanzo a ver el problema, pero no lo alcanzo a ver problematizado en la diapositiva que mostraste. Quizá, no sé, debe ser en la tesis mucho más claro. Lo de los ambientes de aprendizaje, bueno, me parecen, me voy a ir hasta allá, a los ambientes de aprendizaje. Me parecen que son ambientes de aprendizaje que van más a fomentar la lectura que a la comprensión lectora. ¿Sí? Nada más como análisis. Y luego me gustaría que le agregaras otra cosa para que pudiera ser de la comprensión, agregar la evaluación, porque ok, me dices que los papás se van a vestir de algún personaje para caracterizar una fábula. Y bueno, las mamás estoy segurísimo que van a invertirle en el vestuario como no tienes una idea, ¿no? Entonces, ahí va la mamá que gane el mejor vestuario, van a llegar y sí se van a caracterizar, los niños muy bonitos van a ver la fábula, pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta que existe una comprensión de lo que están leyendo en ese momento? Como fomento a la lectura, está bien hasta lo que me presentas. Incluso si no me hubieras dicho el título, para mí es fomento a la lectura y no comprensión lectora, porque no veo esta evaluación que me gustaría que le agregaras. ¿Cómo es que lo vas a evaluar? ¿Qué va a suceder cuando ya se vayan las mamás? ¿Qué va a suceder para que tú, pues, seguramente lo tienes, no nada más como comentario? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actividad vas a hacer para demostrarnos que hubo esa comprensión de la fábula? Imaginemos la fábula del perico, ¿no? Y ya presentaron la fábula y resulta que a otro día lo que haces es poner una imagen del perico por ahí y ya si el niño te dice, ah, maestra, es que él así, ya ahí ya te diste cuenta que hubo comprensión de lo que leyeron viendo, ¿no? Porque acuérdate que hay tipos de lectura y se leen todo se lee. Entonces necesitamos de la comprensión. Ahora, hablas de fábulas y en algún momento dices que va a haber leyendas y que va a haber otras cosas y efectivamente la investigación-acción es así, es cíclica, ¿no? Entonces, si vas a hablar de fábulas, lógicamente vas a hablar de leyendas, tal vez va a haber cuentos, va a haber otras cosas. Yo creo que ya va a cambiar un poquito el nombre de tu tesis y le agregarías estas cuestiones, ¿no? La evaluación, lo sigo poniendo aquí. Y los teóricos. Creo que es bien importante si estos teóricos fundamentales, ¿no? Esos teóricos de antaño que siguen, que seguimos utilizándola y no digo que no los utilicemos, pero ya hay teóricos que se basaron en ellos para tener esta actualidad, ¿no? Las nuevas generaciones requieren de un sustento teórico novedoso. Entonces, hay que buscar teóricos que te hablen sobre esto, esa cuestión. Hay mucho sobre fábulas, cuentos, para fomentar la lectura. Hay muchísimo. Ahora tienes que darle ese plus de fomento la lectura, pero aparte hago que la comprendan, ¿sí? Ese es mi comentario, María Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tu turno. Bueno, pues igual, sigo sobre la misma línea.
reconocer el esfuerzo, reconocer la determinación para seguir avanzando, ¿no? Eso, lo repito, no cualquiera lo tiene, y sobre todo también que se han dado la oportunidad de compartir su trabajo previamente sabiendo que de cierta manera lo íbamos a juzgar, por decirlo así, pues también implica un nervio adicional y estar como un poquito estresados y que todo salga perfecto. ¿Y qué resulta? Pues esto, ¿no? Que se nos mueven las cosas tal y como el maestro Julio nos hizo con el nombre, con esta actividad que también se nos movió todo, pues así la vida, ¿no? Y justo mis comentarios también van encaminados a eso. Rescato algunas cosas muy importantes como previo a como el proceso de tu diagnóstico, ¿no? Me dices que con mucha certeza que los papás ven a la escuela como pues una guardería o un tema de asistencialismo, donde están totalmente desinteresados o desarticulados de todo el proceso formativo de sus hijos. Y pues bueno, eso a mí me arroja pues puntos rojos muy fuertes de, híjole, probablemente sean otras cosas entonces las que se deban trabajar ahí con un sentido de urgencia, ¿no? La convivencia entre los mismos alumnos que también compartes que hay pues una falta de valores tremenda por lo que escuché, y entonces digo, wow, o sea, ¿a dónde le podríamos dar prioridad, no? Al final también nuestro proceso, pues la intención es eso, ¿no? Poder ayudar, poder disminuir, poder contrarrestar, así que desde ahí. Otro punto importante desde tu diagnóstico es, ¿por qué solamente a madres de familia? Porque son, bueno, en este grupo son las que más se hacen cargo, como quien dice, de los niños. O sea, los papás muy rara la vez se presentan, pero fue principalmente con las mamás, los alumnos y la maestra anterior de ellos. Maestro, Sí, los y te papás lo pregunto. cuidan los aguacates. Las zarzamoras. Es que es un fenómeno que se repite muchísimo, donde equivocadamente la mamá asume y el papá con mucha facilidad es como que delega, ¿sabes? Pues te toca a ti el proceso formativo, y no es así. Entonces, desde aquí es tratar de robustecer nuestros instrumentos de evaluación y tener la mayor cantidad de datos posibles a nuestro favor. Es decir, mandé un cuestionario, si fue a través de un cuestionario, a padres de familia y a madres de familia, a tutores, porque también es importante tener ese dato. ¿A cargo de quién están esos niños? Porque también vivimos en un país donde la migración es una constante y donde gran parte de los niños pues son educados por los niños. Entonces, es muy interesante porque el contexto ya comienza a cambiar. Y entonces siempre es importante que nuestro diagnóstico tenga la mayor cantidad de elementos que nos puedan ayudar también a nosotros a emitir este tipo de comentarios, ¿no? Con mayor certeza y con mayor conocimiento de la causa. Entonces es importante que ampliemos esa investigación, comenzando con el diagnóstico de, bueno, a ver, ¿qué me están arrojando estos niños, pero cuál es su contexto? Otra pregunta que me surge muy interesante es, ¿la fábula es la solución o es parte de las estrategias para la comprensión lectora? Porque me lo hablas con una certeza muy grande y la fábula me parece un elemento sensacional, pero no sé si sea la solución. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, porque te voy a comentar lo que sucedió en una previa titulación de licenciatura hace más de 11 años cuando estaba ahí. Tuve la fortuna de estar en el examen recepcional de unas compañeras y ellas hablaron de valores, ¿no? No recuerdo bien en el contexto, pero una pregunta del sinodal fue, dame tú el concepto de valores. ¿Y qué crees? No lo sabían. Entonces dijeron, los valores son, por ejemplo, y desde ahí estamos mal. No podemos dar un ejemplo de algo donde no conocemos el significado. Eso es muy importante. Previo a dar el ejemplo de lo que sea, es importante conocer el concepto, el significado. Entonces, la fábula, te digo, me parece una estrategia maravillosa, pero no creo que sea o que impacte directamente a la solución de lo que planteas. Así que, te digo, todo esto es con la intención de mejorar tu trabajo, de perfeccionar, porque creo que estás en un contexto, por lo que escuché, que te permite
te permite tú echar mano de los elementos que tú creas necesarios. O sea, estás en un contexto pues genuino para ti, ¿no? Que te brinda las oportunidades de hacerlo. Entonces, eso es un punto a tu favor muy grande porque muchos de tus compañeros o compañeras a veces les toca trabajar en contextos muy hostiles o muy limitados y creo que no es tu caso. Entonces, ese es un gran acierto a tu favor donde puedes, híjole, robustecer aún más tu trabajo, porque te digo, la fábula me parece un elemento maravilloso. No sé si, no solamente tú, lo digo de manera general. Hay una historia bueno, que todos conocemos la historia de los 3 cerditos, ¿no? Donde los atacó el lobo y bueno, pobrecitos, se los come y los destruye ahí. Pero hay una historia oculta, la historia oculta de los 3 cerditos, y es fascinante y nos lleva a una reflexión profunda y muy, muy buena. ¿A qué voy con esto? Que lo único que te digo es, de todo tu diagnóstico, sí sería analizar cuál es el problema que te sale ahí en primer lugar, si ya lo estás haciendo así, ¿no? Con la estadística, porque también es importante, me pareció muy interesante el contexto en el que te estás desenvolviendo. Y 2, si decides seguir reforzando o argumentando esta propuesta, pues también vamos a echar mano de lo que te dijo el maestro Julio, pero también vamos a robustecer y argumentar aún más toda tu intervención, que te va a ayudar únicamente a que tu trabajo se perfeccione y a que tú también como futura profesional pues sepas ya bien en qué consiste cada uno de los procesos, ¿no? De esta metodología, porque eso es lo importante, eso es lo que ahorita es uno de los principales objetivos, que tú te conviertas en una profesional. Así que percibo en ti la disposición, también tienes mucha apertura y tu lenguaje corporal es muy convincente. Yo te veía y tú lo argumentabas perfecto, entonces vamos a seguir perfeccionando eso y te felicito también. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Muchas gracias, gracias a ti también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final de los que estamos en la mesa? Ya se nos terminó el tiempo y ya se agotaron las ponencias también. ¿Quiere alguien tomar la palabra? Hugo, adelante. Sí, nada más, María Guadalupe, sugerirte que trabajes aún más el asunto del mensaje oculto. Todos los textos, todos completamente tienen un mensaje oculto, ¿sí? Por ejemplo, si dejas tú al alumno frente a un libro que hay una situación comunicativa, pero tiene que haber un mensaje oculto, ¿sí? Un autor que te pueda servir para el asunto de evaluación es Álvarez Méndez. Su trabajo se llama Evaluar para conocer, examinar para excluir. Es de Editorial Morata, está muy bueno, te va a servir para que complementes ahí tu trabajo, y así te dejo ya descansar. Creo que ya pasó el estrés. ¿O cómo te sientes? ¿Sigue el estrés o qué? No, me pongo muy nerviosa siempre a la hora de exponer ante personas que no conozco. Ok. Ándale, pues, ok, te dejo. ¿Listo, Julio? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, María Guadalupe, gracias, Berta Yolanda, gracias, Rosa María, gracias, Hugo Palacios, gracias, Lilia Cárdenas, gracias, Ana Rosa Palomino, gracias, Sandra Peña, gracias, Ana Silvia Bernal. Mañana nos vemos. Víctor, un placer, como siempre, estar contigo, compartir este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que mañana nos puedes acompañar por cuestiones de trabajo, pero en otro espacio nos estaremos comunicando y compartiendo. Siempre, como te digo, un placer compartir. Y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Que descansen. Buenas tardes. Cuídense mucho, disfruten su... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Un placer, bonito día. Nos vemos. Gracias.